Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy básicamente os voy a traer un análisis de mercado, pero desde una perspectiva un poco distinta. Ya lo habréis visto en el título, pero me han llegado bastantes mensajes, y he leído en Twitter, mensajes que me han llegado para Discord, algunos comentarios, hablando con la gente. Hay como una sensación, en general, de que One Piece está perdiendo potencia, de que las cartas están bajando, de que el mercado se está yendo a la mierda, de que el juego se va a morir dentro de poco. Y siendo sinceros, me parece una putísima gilipollez. O sea, la gente en parte no entiende gran parte, por así decirlo, repitiendo un poco de cómo funciona el mercado, ¿vale? Hay que tener un par de cosas bastante claras y una de ellas es que estamos en un juego de cartas. Estamos en un TCG. Esto no son stocks, esto no son cripto, no es Bitcoin, no son acciones de empresas, no es nada de eso, no, son cartas. Vale. Y es cierto que muchos vemos el hobby como lo que es un juego, lo disfrutamos jugándolo y demás, y no estamos aquí para ganar dinero con las cartas ni demás, cierto. Pero también te digo, todo el mundo, si se puede comprar la baraja que quiere por 100 pavos en vez de por 300, muchísimo mejor. O sea, por ejemplo, vamos a poner la UTA. Yo la UTA me la compré hace bastante tiempo, llevo los 4 kits, llevo las 4 Namis, que en su momento todo el deck me costó sobre 100 y ahora mismo solo el kit y las Namis pasan los 200 y pico y te vas a los 300 casi en el deck en conjunto. Todo el mundo obviamente prefiere comprarse el deck por 100 pavos que por 300. Por eso creo que es importante, aunque no sea tu forma de ver el juego, de ganar dinero con las cartas y demás, es importante entender un poco el mercado, ¿vale? Dicho esto, yo como veo al menos el mercado de los juegos de cartas es que hay dos factores principales que los mueven. Es cierto que hay factores externos, que hay factores a mayores como puede ser la manipulación de mercado, la especulación y demás de grandes ballenas que compran muchísima cantidad de cartas de una misma carta y las acaparan. Es cierto que eso afecta, pero lo principal que mueve el mercado en un juego de cartas son dos factores, que es el hype y son los resultados. Ya está. Puro y duro, es hype y resultados. La gente cuando se hypea empieza a comprar cartas y cartas y cartas y no hay puto sentido. Y por ejemplo, un ejemplo de esto es Koala. La Koalita es una carta muy muy buena que ya se ha estabilizado otra vez, pero no sé si os acordáis, cuando anunciaron el líder de dragón, que solo estaba el líder de dragón, esta carta llegó a venderse, no sé por qué está marcado solo Españita, dadme un segundo. Esta carta llegó a venderse por 5 euros, 5 euros y pico. No encontrabas un playset de esta señora por menos de 5 euros y pico. Cuando anunciaron a Dragón. Han salido las cartas que vienen en OP7. No hay una mierda más de soporte para Revo. Y esta carta ha bajado de los 5 euros y pico a los 2 euros y algo. Antes no encontrabas un playset a menos de 5 y pico y ahora está a 2,50, 2,60. Esto es lo que tiene el hype. Es en plan, la gente ve una cosa, se vuelve loquísima, empiezan a comprar a lo loco, sin tener ni puta idea ni ton ni son, y los precios suben. Cuando ese hype se va, cuando la gente se relaja, y aunque no P7 hubiera habido un soporte medianamente decente para Rebos, esto hubiera pasado, porque el hype se va, con el tiempo se va. Y falta mucho aún para OP7. Aún va a salir OP6 a nada, falta EVE y luego OP7. La gente se acabaría olvidando del dragón, empezarían a mirar ya lo que viene en OP8 o lo que hay en OP6, etcétera, etcétera, y el precio bajaría. O sea, el overhype que suele tener la gente es algo normal. Es algo que mueve los mercados, el FOMO, el miedo a perderse algo. La gente se tira de cabeza. Y eso es algo que siempre hay que evitar, que hay que ir con cuidado de no comprar en el FOMO, porque en cuanto se va, te metes una hostia, pero criminal. Pero criminal. Entonces, hay que tener cierto cuidado con esto otro. Y luego tenemos los resultados. Cuando una carta aparece en un deck que empieza a conseguir buenos resultados, tiende a spikear muchísimo. Sobre todo si es una carta más limitada. Mira, os voy a poner en TCG Player, que se pueden ver mejor las gráficas. Os voy a poner el ejemplo de Keith. Keith era una carta que, mirad, durante un año entero de toda su salida fue más o menos estable. Era una carta relativamente barata de adquirir. Tuvo un pequeño spike aquí, empezó a subir un poco, pero bueno, coño, una SR que lleva meses que ya no se produce y tal, normal que vaya subiendo poco a poco, que vaya teniendo tal. Qué curioso que aquí, esta semana, fue la primera Yamato Fortress que topeó en Asia.
La primera lista que sale con este señor, jugando una versión Fortress, jugando con los rocinantes blockers pequeños y dando putísimo asco. Qué curioso que aquí se empieza a jugar en UTA y empieza a ganar por estas semanas. Baja, tal, y qué curioso que anuncian a Bonnie y vuelve a subir. Y es que es así de sencillo. Las cartas suben dependiendo del hype que tengan y los resultados. No es porque la empresa esté funcionando bien, no es porque la cripto esté yendo bien. No. Es por hype y resultados. Y también pasa lo opuesto. Cuando una carta deja de tener ese hype o deja de tener esos resultados, baja. Por ejemplo, Sanji. Que este es un ejemplo que me han puesto bastantes veces. Es que mira, por ejemplo, ¿cuántos decks antes amarillos llevaban 4 Sanjis obligatorios y cuántos lo llevan ahora? Es una carta que su popularidad ha bajado, es una carta que cada vez se va usando menos, cada vez hay alternativas mejores a él, en OP6 hay cada vez menos decks amarillos que lo llevan, y es normal, si baja la demanda, el precio baja. No es que sea el final del juego, no. Es que hay otras cartas que priorizas encima de esta y ya no te interesa tanto llevar esta. Al no interesarte tanto tener esta carta, el precio baja, es algo natural. Lo mismo con los Cracker. Los Cracker eran una carta que bajaron bastante, salieron a otras alternativas y fue yendo bajando de precio. No hay mucho más, no es que el juego se esté acabando, que todo se esté yendo a la mierda. También hay una cosa importante, venimos de uno de los sets más overhypeados, con más boom que hemos tenido nunca en el juego, que es OP5, que metieron 3 mangas, es una, como por así decirlo, un set de celebración súper especial, y no es lo normal, no os acostumbréis a lo que fue OP5, porque muchos habéis empezado con OP5, y no os acostumbréis a eso. No es lo normal que haya tal locura como ha habido en OP5. Es cierto que la gente sigue bastante enfermita, sigue siendo difícil conseguir material sellado, pero lo que ha sido OP5 es una locura. O sea, OP5 dudo mucho que lo vayamos a tener repetido en un set a futuro nunca más. Tiene que pasar algo muy especial, o el rollo para el final de la serie, o para algún evento. No lo vamos a ver de forma continuada, ¿vale? Y luego hay otra cosa que hay que tener en claro, que las cartas tienen un ciclo. Y ese ciclo, da igual lo buena que sea la carta, lo hará más arriba o lo hará más abajo, pero ese ciclo te lo comes. Vale. Las cartas, cuando está llegando el final del set en el que salen, el 99,9% de ellas, a no ser que pase algo raro, que haya algún factor, como digo, de hype o de resultados, que lo modifique. Por ejemplo, si va a salir... ahora que va a salir OP6, las cartas de OP5, todas están tirando para abajo. Es cierto que hay algunas que demasiado, como por ejemplo las negras, debido a la banlist, pero es natural que todas las cartas de OP5 ahora, de SRs y demás, bajen ligeramente el precio. Es lo normal, a no ser de que ahora, yo que sé, por ejemplo, que se está empezando a jugar en OP7, salga una lista que está usando una carta de OP5 que nadie se la veía venir, se empezó a probar y da unos resultados de la hostia, pues en ese caso sí que es normal que se puede salvar un poco ese ciclo, pero si no, es lo más natural del mundo que las cartas al final de sus sets estén más baratas. ¿Por qué? Porque el hype se ha ido prácticamente total de ellas y porque la mayoría de gente que ya quería conseguir sus copias ya las tiene, por lo cual la demanda no es tan alta. La demanda va bajando y luego, a medida que va pasando el tiempo, que ya no hay nuevas copias de estas cartas, que van entrando nuevos jugadores y las quieren adquirir y ya no hay dónde comprarlas, ya no se generan, por así decirlo, nuevas unidades, el precio va subiendo poco a poco. Y para eso, tanto Sanji como Cracker nos valen a la perfección. Si no me falla la memoria, Cracker, que es de OP3, OP4 salió por aquí, salió por esta franja. Vale, como veis, aún estuvo bajando un poco más y luego empezó a subir de forma normal. Pero es que... aquí no se ve, vale. Como veis, el ciclo de una carta es más o menos el mismo. Sale cara, es lo que digo, las primeras semanas. La primera semana sobre todo, no se suele querer comprar. Esperas un par de semanitas, baja un poco y ya la mayoría de SRs ahora mismo se estabilizan. Las SRs decentes, obviamente, las que son pochas como el Pika de OP5, pues no, pero las SRs decentes se estabilizan eso entre 4, 5, 6, 7, 8, algunas que son muy buenas, pero se estabilizan en ese rango de 4 euros más o menos de diferencia, que entre 4 y 8 se estabilizan por ahí.
Y ahí empiezan a fluctuar. Tienen subidas, tienen bajadas, fluctúan y van... Pero la curva, si trazas una línea recta, entre los puntos suele siempre ir hacia abajo. Tiene sus picos hacia arriba y demás, pero suele siempre ir hacia abajo poco a poco hasta que te acercas al final del set. Cuando te acercas al final del set, empieza a remontar poco a poco a medida que va pasando más tiempo, los sets van saliendo, sobre todo si siguen siendo útiles. Llegan a cierto punto y ahí se vuelven a estabilizar. Una vez estabilizadas otra vez, ahí ya los movimientos de subida y bajada van a depender del uso y del hype que tenga la carta. En plan de cartas de OP1 que se usan, suben. Cartas de OP1 que no se usan y que van perdiendo popularidad, se mantienen o bajan. No es una locura. Por ejemplo, el Momonosuke, cuando anunciaron a Oden, metió subida. ¿Os parece extraño que si anuncian un Oden, que es un líder que le da un soporte brutal a Wano, el buscador de Wano de OP1 tenga una subida? Es algo que os explota la mente. Porque a mí no. Es algo que, joder, a cualquier persona con 2 dedos de frente le parece lógico. Es lo normal. Entonces, y lo mismo podemos ver con el Sanji. Sale, caro, va bajando, va bajando, va bajando. Se estabiliza. Eso, 5, 6, 4, lo que queráis. Tiene sus subidas, sus bajadas. Y hostia, aquí es donde sale el siguiente set. ¿Que Sanji tardó menos que Cracker en empezar la subida? Sí, porque ahí ya depende un poco de la carta, la popularidad y demás mierdas. Es cierto. Y sobre todo que cuantos más jugadores hay, en general, menos... ¿cómo decirlo? Menos tarda este proceso en empezar. Y sobre todo con todo el hype que hubo en OP5, que entró muchísima gente, normal que tarde menos en empezar esa subida. Pero es lo mismo, tienes la subida, tienes un proceso en el que se va estabilizando, llega a un punto y se mantiene. Y volvemos a lo mismo, las subidas y las bajadas a partir de aquí van a depender de la jugabilidad y del hype. Ya está, no hay más. Pero el ciclo este natural, esto es algo que todas las SRs decentes tienen. Todas, da igual la que quieras. Te vas, por ejemplo, al Doffy de 10. Bajó tal, aquí sale el siguiente set, mete subidas. Hostia, qué casualidad que ahora se está usando más el Doffy de 10 y demás. Sigue metiendo subida y ahora se ha vuelto a estabilizar. Ya está, pero si os fijáis, la curva esta la puedes tener más pronunciada, que como veis, por ejemplo, Doffy no la tiene tan bestia como la tiene, por ejemplo, el Sanji. Pero todas las cartas hacen este movimiento, es lo natural. Y cuando estás yendo así hacia abajo, la gente se pone, hostia, que las cartas todas están bajando, que esto es una locura. No lo es. Aquellos que venís de nuevos, que mucha de la gente que me está mandando estos mensajes son gente que tiene relativamente poco tiempo en el juego, es lo normal. También te digo, es cierto que ahora estamos en un punto que no tiene tanto hype como tuvo en su momento P5 y que el valor de media, por así decirlo, puede haber bajado un poco, sí, pero eso no implica que el juego se esté muriendo, ni que se esté acabando, ni nada por el estilo. Y es que es eso, yo que sé, carta de OP5 para poneros un ejemplo, el Keith. Está siguiendo la curva tal cual como tendría que hacerlo, o sea, va teniendo su momento de estabilización, va bajando al principio, se estabiliza un poco, 5 o 6 pavos, pero sigue yendo hacia abajo. A la que termine del todo P5, empieza P6, nos acerquemos a EVE o P7 y demás, esta carta, si se sigue jugando y por ejemplo el deck del oro rojo morado lo lleva y el deck en EVE01 está mostrando buenos resultados y demás, la carta va a ir paulatinamente volviendo a coger precio. Eso es lo normal. Aparte también hay que tener en cuenta que OP5 es uno de los sets con más stock de la historia, por lo cual es natural que tarde algo más en empezar esta remontada, por así decirlo. No va a ser una locura si esta carta empieza a tardar un par de meses, por ejemplo, en recuperarse respecto a lo que hacían en sets anteriores las cartas. No es una locura. También hay otro factor que hay que tener en cuenta, que mucha gente se lo está saltando un poco a la hora de poner estos comentarios a la torera, que es el hecho de la banlist. Vale, tenemos una banlist en 2 semanas. Bien, eso influye, mete miedo. El miedo hace que la gente que tiene esas cartas quiera venderlas y mucha gente se quiera esperar a comprarlas y no las compre, lo cual hace que suba la oferta y baje la demanda, lo cual, por cojones, destroza los precios. No hay mucho más y esto se ve perfectamente en Rebeca. Rebeca se ha metido una hostia con la mano abierta de meter un entre 2. Literalmente has perdido la mitad del valor de las Rebecas.
en nada, en que en 15 días se ha perdido la mitad del valor de las Rebecas. ¿Os sorprende alguno que una carta que ya de por sí tenía que empezar a bajar poco a poco, encima amenaza una banlist que probablemente le meta una hostia con la mano abierta? ¿Os extraña que baje el precio? Es que a mí no, o sea, es lo normal, lo mismo que con Lucci. Lucci no ha perdido tanto value, en porcentaje es algo similar, pero como en relativo no lo es tanto, no lo notamos, pero sí que es menos porcentaje que Rebeca, no llega a ese 50%, pero sí que es un 40 y algo, por ahí debe andar, que es una hostia también bastante importante, la verdad. Pero es que es natural, o sea, están terminando el ciclo de su set y están amenazados por una banlist. Pero si queréis oíros a una carta más normal, por ejemplo el Borsalino. Borsalino ha pasado de 2.57 de media a 2.01. Es lo normal que haya bajadas y que luego Borsalino, si el deck de Saka sobrevive y se sigue jugando y sigue siendo una carta importante en Sakazuki, va a volver a ir poco a poco remontando el precio. Es lo natural. Enel, por ejemplo, que es otro caso interesante. Enel empezó a tener un montón de hype, que Enel de hecho hizo como una curva así, de bajar y luego subir y volver a bajar. Es lo natural. Salió, era una carta relativamente meh, se empezó a popularizar la versión de Enel que jugaba súper agro, súper agro, subió bastante de precio, y luego en Asia se vio que servía, pero que no estaba tan rota como mucha gente planteaba al principio. Se estabilizó el precio y volvió a lo natural de ir bajando poco a poco hasta llegar al fondo de la campanita. Ahora probablemente cuando salga OP6, salga OP7, si se sigue jugando, si sigue teniendo tal, volverá a ir paulatinamente poco a poco subiendo. Es lo normal. Este kit ya lo hemos visto antes en TCG, pero es lo mismo que Sabo. Por ejemplo, Sabo es una carta que, entre comillas, está amenazada por la banlist, tuvo su subida después en su momento y ahora está empezando a bajar porque su popularidad ha decaído. ¿Qué es lo que os digo? Una carta tiene su función de bajada, su función de subida, y una vez que ya está más o menos estabilizada, que el Sabo es eso, se puso estable entre 10, 12 más o menos, empezó a estar por ahí, ya se empieza a mover dependiendo de usos y hype. Básicamente el Sabo cada vez fue yéndose dropeando más, antes se llevaba bastante en muchos decks, y el Sabo se fue dropeando de los decks negros, había mejores alternativas, había mejores cosas, pasó de ser una carta que era muy jugada a ser una carta que era un poco ya de tech, empezó a verse cada vez menos, baja la demanda de él y es normal que el precio se vaya yendo para abajo. Pero ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, cuando esté cerca la salida del ST13 en Occidente, si el Luffy saca algunos resultados decentes, el Luffy amarillo-negro, y la gente empieza a tener hype por él, el precio se va a volver a subir y va a subir bastante. Si esto no pasa, el precio se va a mantener y va a estabilizarse en torno a los 8, 7, 6, lo que se estabilice. Es lo normal que haya esta bajada, esta subida y que luego se mantenga. Ya está, o sea, es algo natural. Yamato, un poco de lo mismo. O sea, Yamato fue una carta que tuvo su ciclo de bajada, su ciclo de subida, se ha estabilizado, empezó a estabilizarse en torno a los 7, 6 euros y ahora su popularidad ha bajado un poco porque antes era una carta que era sí o sí de llevar en ciertos decks y ahora que Enel tiene una versión distinta agresiva que lo juega de otra forma, hay muchos jugadores que ya no la necesitan, que prefieren montarse la otra versión y ha estado bajando y se ha estabilizado ahora, lleva un tiempo más o menos estable en torno a los 6-5 pavos. Es lo que hay, el Sanji lo miramos antes, el Cracker igual. Luego hay cartas que o sea, ¿cómo decirlo? No han tenido movimiento. Es cierto que pueden tener la varianza que os digo normal que hay en un mercado, pero Otama, por ejemplo, que es una carta de OP1 que no ha tenido ni una subida en su popularidad ni una bajada. Los decks que la llevan la siguen llevando, pero no hay ningún deck ultra nuevo que la meta, no hay ninguna versión que haya explotado que la lleve. Y como veis está estable. No porque haya terminado P5, porque está estable, está bien. Se mantiene el rango de precio, hay una varianza de 30 céntimos, sí, un 10% arriba, un 10% abajo. Es lo natural. Pero es que ya está, lo mismo Sugar. Sugar es una carta que se sigue manteniendo, 10% arriba, 10% abajo. Como veis, el precio medio de hoy es un poco inferior, el de las últimas semanas es un poco superior, pero es una varianza normal. Una carta que está más o menos estable, que tiene el mismo uso que tenía antes y que va a mantenerse así hasta que suba o baje
o se mantenga así por los siglos de los siglos. Amén. El Barba Blanca un poco lo mismo. Barba Blanca, como veis, es que la diferencia, el margen de movimiento que ha habido es prácticamente de cero. Es cierto que tienes tus días donde, por ejemplo, aquí alguien snipearía algunas cartas a buen precio o lo que sea, pero el precio medio y estable es el mismo. Ahora bien, por ejemplo, poned que en la banlist desbanean el barco, Barba Blanca sube de popularidad, empieza a conseguir mejores resultados, ¿qué creéis que va a pasar con el Barba? Va a subir. Que no pasa eso y se mantiene como está hasta ahora, consiguiendo los mismos resultados con la misma baraja de siempre, ¿qué creéis que va a pasar con el Barba? Pues se va a mantener. No es nada más. Y luego tenemos el ejemplo opuesto, que tenemos la Nami. Nami era una carta que ya había hecho su ciclo, que se había mantenido estable entre los 8 o 10 pavos más o menos, que era lo que estaba estable, que de hecho, si me dejáis aquí un segundo, os la voy a buscar en TCG Player, porque así podemos ver ¿cómo decirlo? La curva completa, que si veis, claro, necesitaría algo más de un año. Da igual. Como veis, tuvo su momento de bajada, de empezar a bajar, estaba a céntimos, pero a putísimos céntimos, empezó su subida paulatina poco a poco y fue estabilizándose y aquí llegó a un momento en el que estuvo bastante tiempo, como veis estuvo meses, estabilizada en torno a los 10, podía subir en un momento, volver a bajar, volver a subir, se estabilizó bastante. Tuvo su subida, su pico de hype cuando se anunció, luego se volvió a bajar, volvió a estabilizarse un poco. Y una vez que tuvimos el ST ya aquí, que estuvo el ST salido en Occidente, porque esto también es algo que hay que tener cuidado. Meten anuncio en Asia, sale el hype, lo que os comentaba antes con cartas como Koala, sale el hype, está arribísima, la gente se va olvidando poco a poco, la gente el hype le va pasando, hasta que sale el producto que lo había hypeado 3 meses antes, que esto es una parte mala de que salgan las cosas 25 años antes en Asia y luego salgan aquí, que la gente se va olvidando de ellas, hasta que luego salen y dicen, hostia, es verdad que estaba esto. Que me parece una gilipollez porque todos tenemos la información, pero es que pasa siempre. Yo en el momento en el que se anunció aquí, por aquí, yo me hice con mis copias, que me pillé todas las copias de Nami, excepto que en Europa, al ser euros y demás, es precio un poco más barato en términos globales, pero ya está, o sea, ya las tienes. Luego la gente se hypeó, empezó a subir, bajó y ahora se ha ido para las nubes. ¿Por qué se ha ido para las nubes? Porque está overhyped. Ahora mismo, si tú quieres conseguir Namis, tienes que pagar el precio del hype. Ha ganado el Nacional de Japón, es el ST que está saliendo ahora, que todo el mundo es lo que tiene fácil de conseguir, es lo que quiere todo el mundo, es lo popular, y si quieres conseguir lo popular que tiene hype, vas a pagar más. Que Nami va a bajar, pero tenedlo claro, o sea, me refiero, Nami es una carta que van a meterle un reprint dentro de poco, sí que es verdad, en una edición especial y demás, mítica de carpetita y tal, pero que va a tener más oferta, que va a haber más cartas, que va a haber mucha gente, que me los conozco a la gente, a los jugadores de este juego, que van a querer las Namis nuevas, porque aparte se ven bastante mejor, en mi opinión. Van a ir a por el arte alternativo, van a vender estas, va a haber mucha más gente que, por ejemplo, se vaya a comprar las 4 carpetas para conseguir las Namis y vender el resto para compensar un poco. En general, va a haber movimiento de mercado, va a haber más oferta de Namis porque va a haber más en el mercado. Y esto va a hacer que baje, aparte el hype se va perdiendo, se va olvidando cuando salga el ST12, cuando salga OP6, cuando salgan nuevas cosas, salga B01. La gente va a ir olvidando el hype y esta carta va a ir bajando poco a poco. Es lo normal, no es que se esté muriendo el juego porque de repente esta carta suba a 30 y luego baja a 20. Es un movimiento natural en un juego de cartas. Lo importante, lo realmente importante para delimitar si un juego de cartas se está muriendo o no, es tanto la asistencia a torneos, tanto el número de jugadores que se mantienen activos, la gente que juega en el simulador, la gente que está interesada. Mirad, por ejemplo, mi canal. Yo he pasado en 2 meses de no existir a tener 1750 subs, que ya lo hemos pasado, y estar de camino a los 2000 en 2 meses. En una comunidad súper pequeña, en una de las lenguas minoritarias, por así decirlo, en este juego, que estamos hablando de un juego de cartas, que no es un target inmenso con cientos de millones de personas que le puedan interesar. No, es un nicho bastante pequeñito, seamos sinceros, los jugadores de cartas tampoco es que seamos la gran mayoría del planeta,
Pero es un nicho pequeñito, pero es que se ve de ejemplo. O sea, los canales siguen creciendo, la gente sigue interesada en el juego, los vídeos se siguen viendo, los streamings siguen viendo, la gente sigue queriendo ir a torneos. No me parece que sea suficiente ni que la gente esté razonando bien respecto a que el juego se esté acabando. Entiendo de dónde viene, porque muchas de las cartas que han metido bajón eran las cartas ultra meta. Las cartas de amarillo, las cartas de negro. Mucha gente que es nueva y Cope 5 fue su primer set y que no han experimentado un ciclo como el que comenté hasta ahora. Entonces todo eso junto crea un poco esta sensación de todo el mercado está yendo para abajo. Pero es que, ¿qué pasa? Si os fijáis, es un poco lo que podíais ver antes, en bestsellers la mayoría de las cartas que hay son verdes, porque ahora el verde está overhyped. Sale Bonnie, está Uta, las Namis, los Kith, las versiones de Yamato verdes de control, todo lo de Perona. En general, el verde ha pasado de no existir, porque en OP5 no había un puto deck verde decente, a que en OP6, en OP7, verde cobra mucha importancia. Es un color que gana mucho peso. Entonces la gente ahora mismo está hypeada y está buscando las cartas de verde anteriores. Que 2 cartas de OP1 estén en bestsellers de Card Market de un color es algo que podéis entender de dónde viene, ¿no? Pues a eso me refiero. Y poquito más. Espero que el vídeo os haya servido, que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien. Y cualquier duda, cualquier cosa me la podéis dejar abajo en los comentarios o en Discord como siempre. Dadle a like si os ha gustado, suscribíos para más y activar las notificaciones. Y nos vemos en el próximo. Adiós.